Paso al doctor Daniel Madrid Díaz, director de riesgo tecnológico y ciberseguridad en Minsight Business Consulting. Adelante, tiene usted la palabra. Gracias. Sí, gracias. Buenos días a todos. Antes de empezar, para los que no conozcáis Minsight, Minsight es la filial del grupo Indra que nos dedicamos a dar soporte a las organizaciones en sus procesos de transformación digital. Y para hacer esos procesos de transformación digital, desde Minsight creemos que somos capaces de darle cobertura 360 grados a las necesidades que cualquier organización se puede plantear en sus procesos de transformación digital. Y una de esas aristas, ¿no?, de esos procesos de transformación digital, pues es todo lo que tiene que ver con la gestión de los riesgos, ¿no?, derivados de esa transformación digital, que es básicamente a lo que me dedico yo principalmente. Para que nos ubiquéis un poco, en Colombia llevamos más de 27 años trabajando, somos más de 5.000 empleados y bueno, estamos fuertemente comprometidos, ¿no?, con el desarrollo de la región, de las personas, y la verdad es que desde Minsight somos unos convencidos de que la tecnología es un habilitador para hacer un mundo más humano. En mi caso, como os comentaba, yo vengo a hablaros hoy de ciberseguridad y no vengo con el típico mensaje, ¿no?, del miedo, de lo importante que es la ciberseguridad, de todo lo que está pasando en el mundo. Yo creo que todos sois ya conscientes de que esto es un riesgo real para todas las organizaciones. Cada vez es un riesgo, como digo, más evidente y lo estamos sufriendo prácticamente día a día en muchas de las organizaciones. Voy a intentar darle un ángulo un poco diferente. No vengo aquí a deciros que la ciberseguridad es lo más importante para vuestros modelos de negocio, porque no es verdad. No es algo estratégico para vuestros modelos de negocio, pero es algo que sí que tenemos que gestionar adecuadamente si no queremos impactar en la sostenibilidad de nuestros modelos de negocio, ¿vale? Y ese es el ángulo que le voy a intentar dar, ¿vale? Asumiendo que todos los que estáis aquí sois directivos de las compañías a las que pertenecéis, pues he intentado con la ponencia que os voy a contar, pues ver, ¿no?, cómo podemos ayudaros a contribuir, ¿no?, a gestionar mejor este riesgo, que como digo es un riesgo de los operacionales más importantes que a día de hoy afrontan cualquier tipo de organización a nivel mundial. Antes de empezar con mi charla, sí que me gustaría detenerme un segundo para agradeceros, por supuesto, a todos vosotros que estáis aquí a estas horas. Ha fallado mucha gente porque parece ser que anoche hubo rumba. Y sí que os quería pedir un aplauso para la organización. Porque de verdad que asisto a muchas conferencias y bueno, he podido notar, ¿no?, la atención del equipo de organización de este evento para que asistiese a este evento aquí hoy y bueno, y soy consciente del esfuerzo que ha hecho la organización del ANDI para tenerme aquí hoy y espero que la charla pues justifique mi presencia aquí para todos vosotros, ¿vale? Como os decía, nosotros en Minsight damos normalmente una cobertura 360 grados a nuestros clientes en materia de transformación digital y también en ciberseguridad. ¿Cómo hacemos esto? Hacemos esto teniendo en cuenta estos 4 pilares que veis aquí, ¿vale? El primer pilar, lo que yo llamo el eje vertical, es que nosotros desde Minsight ayudamos a las organizaciones desde la definición estratégica de sus modelos de ciberseguridad en la implantación y en la operación de esos modelos de ciberseguridad, ¿vale? Y eso es muy relevante porque muchas de las cosas que os voy a contar hoy están apalancadas en un conocimiento técnico de cosas que estamos viendo en el día a día en el plano puramente más técnico o operativo, ¿vale? El segundo mensaje es que todo lo que hacemos en ciberseguridad lo hacemos contemplando un convencimiento, que es que la ciberseguridad en las organizaciones no es un problema solo de tecnología, no es solo un problema del responsable de ciberseguridad, es un problema que atañe a múltiples contribuyentes dentro de la organización, ¿vale? Empezando por la alta dirección, y ese es el contenido de la sesión que os voy a dar hoy. Lógicamente, las áreas de tecnología, las áreas de ciberseguridad, pero también las áreas de compliance regulatorio, recursos humanos, operaciones, legal, etcétera, etcétera, ¿vale? Y para todos y cada uno de ellos nosotros intentamos ayudaros desde vuestras diferentes perspectivas a que vosotros contribuyáis individualmente al modelo de ciberseguridad de vuestra organización, ¿vale? Todo lo que hacemos lo hacemos desde diferentes modalidades de servicio para ajustarnos a vuestras necesidades en cada momento, que sabemos que son diferentes en cada momento. Y para mí uno de los mensajes más relevantes, el último, es que además todo lo que hacemos lo hacemos teniendo en cuenta
el nivel de madurez de las organizaciones con las que nos relacionamos, ¿vale? En el foro que estáis hoy aquí, probablemente habrá organizaciones que en esto de la ciberseguridad ya tengáis un recorrido bastante amplio y tengáis un modelo bastante maduro y os estéis enfrentando igualmente a una serie de retos que son bastante sofisticados, probablemente, pero habrá también algunas organizaciones en el foro que todavía estéis en unos estadios iniciales de madurez, ¿vale? Y, lógicamente, cuando nos acercamos a una o a otras, pues no lo hacemos con el mismo tipo de planteamientos porque correríamos el riesgo de quedarnos cortos en unas organizaciones y, a lo mejor, hacer planteamientos poco realistas para otros, ¿vale? Dicho eso, voy a pasar la parte esta. Como os decía, no os voy a intentar vender la moto de que esto de la ciberseguridad es estratégico, de que hay un retorno de la inversión. No es verdad, ¿vale? La ciberseguridad, para mí, es un factor higiénico. Tenemos que tener ciberseguridad en nuestros modelos de negocio porque, si no, se van a ver impactados negativamente, pero no por ello no tenemos que darle un cierto enfoque estratégico cuando abordamos la problemática de la ciberseguridad. Y eso es lo que voy a intentar ayudaros a entender durante la ponencia de hoy, ¿vale? Para ello, pues, dejadme introducir un par de datos, ¿no? El primero, algo que supongo que todos estáis percibiendo, pero que se puede bajar a datos, es que mientras que en 2022 el número de incidentes de ciberseguridad en Europa y en Norteamérica conseguimos disminuirlo y hemos conseguido contenerlos de alguna manera, en todo lo que es Latinoamérica han crecido exponencialmente, ¿vale? Estos son datos de 2022, pero yo creo que lo que estamos viendo de lo que está ocurriendo durante este 2023, yo creo que va a seguir reforzando esta tendencia, ¿vale? Con lo cual, algo hay que no estamos haciendo bien y que deberíamos empezar a reflexionar sobre qué debemos hacer para que eso que en otros mercados se está consiguiendo, ¿vale?, que es contener este riesgo, pues también en el menor corto plazo posible seamos nosotros capaces también de conseguir, ¿vale? El segundo mensaje es que, según Gartner, 1 de cada 2 CEOs de una organización que sufra un incidente grave de ciberseguridad potencialmente podrá ser despedido si no es capaz de justificar ante los stakeholders de esa organización que efectivamente tenía un modelo de ciberseguridad defendible, ¿vale? Y de eso es de lo que vamos a hablar en la sesión de hoy, ¿vale? De cómo cada vez más los accionistas, los clientes, los reguladores posicionan la responsabilidad en la gestión de los riesgos de ciberseguridad en la alta dirección, ¿vale? Y cómo, siendo conscientes de esa realidad, desde la alta dirección tenéis que ser lo más autónomos posibles a la hora de asumir una posición de liderazgo en la gestión de este tipo de riesgos, ¿vale? De esta forma, nosotros, cuando ayudamos a las organizaciones a definir un modelo de ciberseguridad, nosotros os recomendamos que contempléis 2 grandes visiones, ¿vale? Una visión, vamos a decir, tradicional, lo que llamamos que el modelo de ciberseguridad sea un modelo de ciberseguridad bueno. ¿Y esto qué es? Pues básicamente un modelo de ciberseguridad es bueno cuando entiende cuáles son los riesgos particulares de ciberseguridad de un modelo de negocio concreto y es capaz de anticiparse a las amenazas que afectan a ese negocio y planificar unas adecuadas medidas de ciberseguridad para proteger a ese negocio, para intentar prevenir que sufra algún tipo de incidente o, si lo sufrimos, que en algún momento lo vamos a sufrir, pues minimizar el impacto, ¿vale? Y, como digo, este es el plano más, podríamos llamar, tradicional, en el que llevamos trabajando los técnicos que nos dedicamos a esto de la ciberseguridad desde que antes de que existiese el término ciberseguridad, y es un plano eminentemente técnico, ¿vale? Es un plano en el que el driver principal de decisión es el riesgo o la amenaza, ¿vale? Pero nosotros, desde hace ya algunos años, introdujimos una segunda perspectiva a la hora de diseñar los modelos de ciberseguridad de las organizaciones, ¿vale? Que es que tiene que ser, además, defendible, ¿vale? ¿Y qué es esto de que sea defendible? Lo que hemos aprendido nosotros en Minsight durante estos años es que da igual lo maduro que sea tu modelo de ciberseguridad, da igual el compromiso que tenga la organización por la ciberseguridad, da igual lo maduro que sean sus capacidades, en algún momento nos va a tocar sufrir algún incidente de ciberseguridad, ¿vale? Esto es suficientemente complejo y cambia suficientemente rápido como para que en algún momento todos, da igual lo que hagamos, tengamos que enfrentarnos a alguna posible crisis por un incidente de ciberseguridad, ¿vale? Y llegados a ese punto, entrará en juego este segundo atributo, ¿vale? El de la defensibilidad, ¿vale? Tenemos que ser capaces, cuando lleguemos a ese momento, a poder contar una historia, ¿vale?, a nuestros stakeholders, como digo, nuestros accionistas, nuestros clientes, los ciudadanos, los reguladores, sobre cómo
desde la organización habíamos entendido que esto era un riesgo para nuestra organización y cómo habíamos estado trabajando para prevenir que ese incidente ocurriese, ¿vale? Con lo cual, aquí, como digo, el driver principal de decisión no es tanto un plano técnico, es un plano más soft, por así decirlo, y el driver de decisión no es tanto el riesgo o la amenaza, sino los stakeholders de nuestra organización, que son completamente diferentes en función del modelo de negocio de nuestra compañía, ¿vale? Hoy, como digo, me voy a centrar principalmente en la parte de la defensibilidad, que creo que es la parte que más os puede resonar a vosotros como directivo de vuestras organizaciones. Dejadme simplemente que introduzca desde un punto de vista técnico, ¿no?, de la parte del bueno, pues bueno, un pequeño concepto, ¿no?, de algún marco de referencia que creemos que es el que todas las organizaciones deben contemplar a la hora de diseñar sus modelos de ciberseguridad, ¿vale? Nosotros estamos muy alineados con un framework que, bueno, el consenso del mercado está adoptando de manera generalizada, que es el NIST Cybersecurity Framework, y el NIST Cybersecurity Framework establece las capacidades de ciberseguridad de una organización en 5 grandes pilares, ¿vale? Empezando por la parte de identificación de los riesgos, ¿vale?, fundamental para planificar adecuadamente los recursos de ciberseguridad de la organización y focalizarlos allá donde realmente aportan valor, y a partir de ahí, siguiendo el ciclo de vida de un potencial incidente, las capacidades de protección, aquellas capacidades que intentan evitar que suframos un incidente, las capacidades de detección, aquellas que nos van a permitir detectar que estamos siendo víctimas de algún tipo de agresión y potencialmente vamos a sufrir un incidente, para activar las capacidades de respuesta, que son las capacidades que nos ayudan a contener y minimizar el posible impacto de ese incidente, para, por último, entrar en juego las capacidades de recuperación, ¿vale?, el devolver el negocio a su punto inicial antes del incidente, ¿vale? Una de las decisiones estratégicas que las organizaciones tenéis que tomar es cómo equilibráis los recursos o las capacidades de vuestra organización entre esos 5 pilares, ¿vale? Me encuentro muy habitualmente todavía organizaciones que tienen desbalanceados sus modelos de ciberseguridad hacia uno de estos pilares y que dejan de lado algunos otros, ¿vale? Y creemos que eso, bueno, pues cuando llega el momento de gestionar algún tipo de incidente, pues, bueno, pues se manifiesta, ¿no?, en algún tipo de impacto mayor provocado por el incidente, ¿vale? Como decía, no este es el foco de la charla de hoy. Me voy a centrar en la parte más de defensibilidad, y a mí me gusta resumir la defensibilidad bajo 2 preguntas muy sencillas, ¿vale? La primera que tenemos que ser capaces de responder como directivos de nuestras organizaciones es si estamos o no dedicando suficientes recursos para proteger a nuestro negocio frente a las amenazas de ciberseguridad. Y la segunda es si estamos convencidos de que esos recursos que estamos asignando los estamos asignando realmente a las áreas que más valor aportan dentro de la organización, ¿vale? Y estas 2 preguntas, que parecen muy sencillas, pues ahora vais a ir viendo que en el día a día, cuando me siento con muchos comités de dirección, pues no es tan evidente la respuesta, ¿vale? El primer mensaje es, normalmente cuando me siento con cualquier organización, nunca me encuentro una organización que no esté haciendo nada en ciberseguridad. El primer mensaje que siempre me encuentro cuando me siento con comités de dirección o con responsables de ciberseguridad es: no, Dani, no te preocupes, que para nosotros esto es importante, ya estamos haciendo cosas para mejorar nuestra postura de ciberseguridad. El challenge que yo les intento hacer, ¿vale?, es que esto no va de eso, ¿vale? No va de tener una hoja de ruta más o menos clara, ¿vale?, tener una estrategia, que por cierto, ya os adelanto que es difícilmente defendible para un comité de dirección a día de hoy no tener un plan estratégico de ciberseguridad, ¿vale? Igual que tenéis un plan estratégico de negocio, igual que normalmente soléis tener un plan director de tecnologías para dar soporte a ese plan estratégico de negocio, deberíais tener todos un plan estratégico de ciberseguridad que os ayude a definir esa hoja de ruta de evolución, ¿vale? Pero asumiendo que lo tenéis, ¿vale?, que espero que sí, como digo, el challenge que os hago muchas veces a las organizaciones cuando me siento con vosotros es que esa no es la pregunta a día de hoy. La pregunta a día de hoy es si ese plan estratégico, la ambición de ese plan estratégico, la velocidad a la que vamos a evolucionar nuestras capacidades de ciberseguridad realmente es la adecuada, ¿vale? Porque esto no es una carrera contra nosotros mismos, es una carrera contra otros 3 players, ¿vale?, empezando por los cibercriminales, ¿vale?, o incluso podemos hablar, si queréis, de la amenaza geopolítica, especialmente relevante en los días que vivimos a día de hoy, que cada vez más invierten e innovan para conseguir sus objetivos. Tened en cuenta que el cibercrimen es a día de hoy
el negocio más rentable que hay en el mundo y, lógicamente, en un negocio muy rentable se reinvierte, ¿vale? Con lo cual, es una carrera contra los cibercriminales, es una carrera contra nosotros mismos, porque cada vez más nuestros modelos de negocio están digitalizados, cada vez más dependen de los sistemas de información, cada vez más innovamos, ¿vale? En la charla anterior hemos estado hablando de, bueno, de cómo abordar, ¿no?, la inteligencia artificial dentro de nuestros modelos de negocio. Y como digo, al final esa mayor dependencia, ese cambio tecnológico en el que estamos embarcados como organizaciones, lo que hacen es abrir cada vez más nuestra superficie de ataque frente a esas amenazas, ¿vale? Y el tercer componente contra el que competimos es la presión regulatoria, ¿vale? Cada vez más los reguladores son conscientes de las implicaciones que tiene para los derechos de los ciudadanos, para el buen funcionamiento de la sociedad, los sistemas de información, y cada vez más, consecuentemente, emiten regulación para garantizar pues esos derechos y ese buen funcionamiento de la sociedad, ¿vale? Con lo cual, como digo, no es una carrera con nosotros mismos, ya no me sirve el sí, estamos haciendo cosas. La pregunta es si las estamos haciendo a la velocidad adecuada, ¿vale? Por daros una métrica que yo creo que ayuda a ilustrar qué es lo que hemos conseguido en Europa y en Norteamérica respecto de lo que no estábamos consiguiendo ahora mismo en la región, es que durante los últimos años el presupuesto en ciberseguridad ha crecido al triple de la velocidad de lo que crecían los presupuestos de transformación digital de las organizaciones, ¿vale? Y eso lo que ha venido es a cerrar un gap que había en cuanto a cómo veníamos gestionando los riesgos de ciberseguridad dentro de nuestros stacks tecnológicos, ¿vale? Si esa ecuación a día de hoy en nuestras organizaciones no la estamos cumpliendo y el presupuesto de ciberseguridad está creciendo por debajo o a la misma velocidad que el presupuesto de transformación digital, la realidad es que estamos perpetuando una situación o incluso estamos incrementando el gap de riesgo dentro de nuestras organizaciones. Como os decía, esto además no es solo un problema de flujo, es decir, ni siquiera en esta carrera entre nosotros y esos tres agentes que os pintaba antes en el tándem, no es ni siquiera una carrera justa, en el sentido de que ni siquiera los dos salimos de la misma línea de meta, ¿vale? La realidad es que los sistemas de información legacy que tenemos a día de hoy desplegados en nuestras organizaciones vienen de un entorno en el que la seguridad no estaba contemplada como un driver principal de decisión o de diseño de esos sistemas de información. Y en ese sentido, durante los últimos 20, 30 años, hemos ido acumulando una deuda histórica de ciberseguridad que hay que corregir, ¿vale? Con lo cual, no es solo un problema de correr a la misma velocidad a la que corre nuestro negocio, sino que además tenemos que ser capaces de cerrar un gap que venimos heredando durante los últimos 20 años. Con lo cual, todavía el reto es mayor, ¿no? Y no solo eso, sino que además, ojalá fuera tan fácil como que todos corriésemos por el mismo circuito, ¿vale? Pero la realidad es que me encuentro muchas veces en organizaciones que no es solo un problema de meter dinero en esto de la ciberseguridad, es que además tienes que ser capaz de acertar en qué tipo de decisiones sobre dónde alocas los recursos de ciberseguridad para proteger a tu negocio, ¿vale? No hay dos modelos de negocio iguales, no hay dos situaciones de partida iguales y, consecuentemente, tenemos que tener claro dónde alocamos esos recursos en materia de ciberseguridad. Y para eso es fundamental tener unas buenas capacidades de análisis de riesgos, ¿vale? Y ya lo último, ¿vale?, todavía para hacerlo más difícil, es que me encuentro muy habitualmente organizaciones que tienen una estrategia de ciberseguridad, que tienen el commitment presupuestario, que incluso la estrategia de ciberseguridad está bien diseñada, pero luego fallan en la ejecución, ¿vale? Una de las cosas que intento trasladarle muchas veces a mis clientes es que esto de la ciberseguridad es complejo, porque es algo muy transversal que afecta a muchos agentes dentro de las organizaciones y que normalmente no suele ser visto como algo core del negocio, ¿vale? Con lo cual, lanzar iniciativas relacionadas con la ciberseguridad tienen un grado de complejidad alto, ¿vale? No solo técnico, sino en muchos casos político, organizativo, de procesos o de talento dentro de las organizaciones, ¿vale? Con lo cual me encuentro muy habitualmente organizaciones que tienen una buena estrategia, pero están fallando en la ejecución de esa estrategia. Y por eso muchas organizaciones cada vez más se están dotando de capacidades de gestión de programas de ciberseguridad que les ayudan a asegurar que efectivamente esa estrategia de ciberseguridad que ha respaldado la alta dirección se va a cumplir en los plazos y en los costes determinados, ¿vale? Un mensaje que suelo decirle mucho a mis clientes es el no cumplir
la estrategia de ciberseguridad que habéis definido y que ha respaldado la alta dirección, de manera implícita supone una asunción de riesgos. Porque cuando el comité de dirección dijo que de aquí a 2 años, de aquí a 3 años, quería tener estas capacidades de ciberseguridad en estos niveles de madurez, estaba definiendo su apetito al riesgo. En esos 3 años quería llegar a un punto concreto de apetito al riesgo. Si no somos capaces de hacer realidad esa visión, todo el gap de lo que no hayamos conseguido ejecutar es implícitamente un mayor riesgo que está sufriendo la organización. Dicho eso, ¿cómo abordamos esto desde una perspectiva estratégica? Y cuando digo desde una perspectiva estratégica, pienso principalmente en vosotros como directivos de vuestras organizaciones. Los anglosajones, que para estos eslóganes marketingianos son muy buenos, cuando intentan trasladarle a una persona una responsabilidad, lo hacen bajo estos 3 conceptos, ¿no? Know it, own it, pursue it, ¿vale? Conócelo, asume que es tu responsabilidad y persíguelo, ¿vale? Vosotros ya lo habéis hecho en muchos casos, ¿vale? En vuestras compañías ya venís abordando planes de transformación digital desde hace muchos años y cada vez más los comités de dirección son comités eminentemente tecnológicos, ¿vale? Cada vez más saben de procesos de transformación digital y son capaces de ejecutar estas 3 visiones, ¿no? La de conocer, responsabilizarse y perseguirlo, ¿no? Cada vez me cuesta más ver planes estratégicos de negocio de una organización sin que tengan una fuerte componente de transformación digital, ¿no? De la misma manera que lo habéis hecho con la parte de tecnología, pues nuestra recomendación es que tenéis que dar ese paso al frente también en lo que tiene que ver con los riesgos de ciberseguridad. Y tenéis que saber de ciberseguridad, tenéis que entender que los riesgos de ciberseguridad es una responsabilidad de la alta dirección de la compañía y tenéis que hacer una persecución o una debida diligencia de que efectivamente la visión estratégica de vuestro modelo de ciberseguridad realmente se está implantando. ¿Cómo hacerlo? Pues para cada uno de esos 3 bloques de responsabilidades, pues 3 palancas principales. Desde un punto de vista de Know Cyber, lo primero que os quiero trasladar es que tenéis que capacitaros, ¿vale? Ya no vale la excusa de, esto es un tema muy técnico, esto es un tema de frikis, esa excusa ya no sirve, ¿vale? Tenéis que saber de ciberseguridad, ¿vale? Si no todos, como miembros del comité de dirección, al menos sí que deberíais incorporar en vuestros comités de dirección un rol que sea el especialista que ayude a entender cuáles son los riesgos particulares de vuestras organizaciones en materia de ciberseguridad y cómo gestionarlos, ¿vale? Y eso se tiene que hacer desde el nivel de consejo de administración para que le haga challenge al equipo de dirección de la compañía y luego, por supuesto, a nivel de comité de dirección, ¿vale? Algunas organizaciones lo que están haciendo es crear incluso Cybersecurity Advisory Boards, ¿vale? Unos paneles de expertos que trabajan en paralelo a estos comités de dirección o a estos consejos de administración y de una forma multidisciplinar pues, les ayudan a tomar ese tipo de decisiones en materia de ciberseguridad. Hay que saber de ciberseguridad. A partir de ese conocimiento vais a poder asumir la responsabilidad, ¿vale? Tenéis que entender que cada vez más, como os he dicho, la responsabilidad de la gestión de los riesgos de ciberseguridad es una responsabilidad del comité de dirección. Igual que la sostenibilidad financiera, igual que la persecución del compliance regulatorio, la gestión de los riesgos de ciberseguridad, cada vez más todos los stakeholders la ubican en los comités de dirección. Incluso, y aquí os adelanto también otra tendencia que en algún momento acabará llegando también a la región, en otros mercados, pues, digamos, más maduros, como pueden ser los mercados anglosajones, ya empiezan a haber marcos regulatorios que personalizan la responsabilidad individualmente en los miembros del comité de dirección respecto a las consecuencias de un posible incidente de ciberseguridad. Es decir, patrimonialmente, los miembros del board pueden asumir responsabilidades por no haber asumido diligentemente esta responsabilidad sobre los riesgos de ciberseguridad, ¿vale? Con lo cual, ya no vale la postura, vamos a decir, tradicional. Tampoco es una postura muy tradicional, es una postura relativamente reciente de yo soy miembro del comité de dirección, que vengan a reportarme una vez al año qué se está haciendo, cómo son los riesgos y demás, ¿vale? Esa actitud pasiva ya no es la que se espera por nuestra parte y se espera por nuestra parte, como digo, un papel más protagonismo a la hora de tomar decisiones en materia de ciberseguridad.
Para que os hagáis una idea, en organizaciones maduras, no necesariamente en entornos regulados, pero en organizaciones que sí que han entendido que esto de la ciberseguridad es un riesgo que puede afectar significativamente a sus modelos de negocio, en mi caso, yo, que llevamos oficinas de transformación de ciberseguridad, reportamos trimestralmente al comité de dirección, a la comisión de auditoría, al consejo de administración, sobre cómo estamos avanzando en el programa estratégico de ciberseguridad, de cómo están los niveles de servicio, de cómo están los niveles de riesgo, etcétera, etcétera, ¿vale? Trimestralmente. Os puedo asegurar que dedicamos muchas horas al challenge que nos hace el comité de dirección y los diferentes miembros en esta labor, ¿vale? Ese es el modelo hacia el que idealmente deberíais tender todos y cada uno de vosotros, ¿vale? Y por último, en la parte de persecución de esto de la ciberseguridad, el primer mensaje es que vosotros, como miembros del comité de dirección, sois el primer disparador, ¿no?, de esa generación de una cultura de ciberseguridad en una organización. No deberéis ser el stopper. Sois vosotros los que debéis fomentar entre todos vuestros empleados, entre todas vuestras personal, que esto de la ciberseguridad es algo importante y que es responsabilidad de todos dentro de la organización y que las decisiones que se están tomando en materia de ciberseguridad dentro de la organización cuentan con vuestro respaldo, ¿vale? El segundo es que tenéis que ser exigentes con la información que se os reporta en materia de ciberseguridad. Es muy difícil que podáis ejercer esa labor de liderazgo en la toma de decisiones en materia de ciberseguridad si la información que se os facilita no os es útil, ¿vale? En un research de Gartner de hace algunos años, cuando yo estaba en Gartner, solo el 5% de los altos directivos reconocían recibir información de ciberseguridad de valor para la toma de decisiones. 1 de cada 20 organizaciones, ¿vale? Es muy difícil que podáis ejercer esa labor de liderazgo si la información que os está llegando no la entendéis, no es relevante, etcétera, etcétera. Tenéis que ser exigente con vuestros CISOs para que la información que os llegue realmente sea útil, ¿vale? Y por último, dotaros de capacidades de gestión de programas de ciberseguridad que os ayuden a garantizar que esa visión estratégica de a dónde queréis llevar el modelo de ciberseguridad de vuestra organización realmente lo vais a ser capaces de ejecutar y vais a ser capaces de cumplir esos objetivos, ¿no? Y nada, por mi parte, nada más. Desde mi equipo estamos encantados de ayudaros en lo que consideréis. Mi equipo se dedica básicamente a esto. Dentro de la unidad de ciberseguridad de Minsight somos más de 1.650 personas. Hacemos cosas muy, muy técnicas, gestionamos, implantamos tecnologías en el día a día, pero en el caso concreto de mi equipo, como os decía al principio, con esa visión vertical desde la estrategia hasta las operaciones, el equipo de consultoría que yo dirijo se dedica precisamente a esto, a ayudaros a vosotros como comité de dirección y a vuestros CISOs a tener muy claro hacia dónde tenéis que orientar los modelos de ciberseguridad de vuestras organizaciones. Muchas gracias.